Bueno, buenos días a todos. Tenemos una visita de un colega ahora, antiguo estudiante, que no fue mi estudiante, pero se graduó aquí en Ingeniería Civil. ¿Tú tuviste especialidad? No, en mi tiempo no todavía. Cuando Cuando los dinosaurios rondaban la Tierra. ingeniero civil generalista. Actualmente está haciendo su doctorado. Es un modelo bastante particular, que ya les comentará él. Es un trabajo académico. Y la idea es que, más que todo, no tanto que nos presente para mí, ¿no? Su tema de investigación, sino que nos cuente su experiencia profesional y cómo llegó a donde está ahora. Sobre todo para motivar a algunos que tengan interés en seguir el súper fabuloso itinerario de biología, ¿no? Y también graduarse como buenos ingenieros. Eso. Entonces, eso de parte de José, todo ya está. Muchas gracias. Ha sido un gustazo venir por acá de nuevo a los no sé cuántos años y ver a nuevas generaciones, y siempre es bueno que traten de mantenerse actualizados. Mi nombre es José Javier Serrano Chano. Soy estudiante, fui estudiante de aquí de la Facultad de Ingeniería Civil. También hice una maestría en la Universidad de Queensland en Australia. Además, al momento me encuentro en Italia haciendo mi doctorado en desarrollo sostenible y cambio climático. He venido a hablarles un poco sobre, titulado esta charla, Diseñando ciudades para el futuro, dado que, ustedes entenderán que hay muchas amenazas que se vienen y debemos estar listos, tanto como ingenieros como seres humanos, y tener una mentalidad abierta a estar actualizados y a lidiar con estos problemas. He dividido esta charla en 3 secciones, ¿sí? Como para que me entiendan un poquito más, he hecho ahí un súper resumen de cómo las ciudades han ido evolucionando, ¿sí? Cómo evolucionan y por qué evolucionan, y cuándo se da ese chispazo que la mueven al siguiente nivel. En un momento vamos a ver en la charla que todas las ciudades como que se estancan en una etapa de evolución, ¿sí? Y ahí vamos a hablar un poco de cómo se deberían proyectar las ciudades hacia el futuro, para tener al menos una visión, y no un camino tan errático como normalmente está pasando. Y por último, les voy a hablar un poquitín sobre mi proyecto de investigación para ilustrar algunos conceptos, ¿ya? Bien, comenzando con la primera etapa de la charla. No se me aburran porque vamos a hablar un poco de historia y voy a tratar de hacerlo interactivo, así que atentos que voy a tal vez hacer preguntas, ¿sí? Bien, sí, pasen nomás. Bien, si reconocen esta foto tal vez, vamos a la antigua Roma, hace mucho tiempo atrás, ¿sí? ¿Alguien sabe estas estructuras cómo se llaman? Son los acueductos, ¿no? Acueductos de Roma, los hemos visto en fotos alguna vez por ahí o en películas, ¿sí? Estas estructuras fueron construidas básicamente por el Imperio Romano, que crecía, la gente crecía más y más y necesitaban agua, ¿sí? Esto fue una solución planteada en el tiempo para traer agua a una población que crece más, ¿sí? En la República Romana. Exacto, en la República Romana. Corríjanme nomás, hacemos interactivo, ¿sí? Otra imagen, ¿sí? Vamos a Turquía. Arqueólogos en Turquía encuentran debajo del antiguo castillo de Erzurum, encuentran restos de lo que parece ser tuberías. En ese tiempo ya manejaban flujo a presión, cosas que ustedes están estudiando en clases, ¿sí? Entonces, estas tuberías estaban hechas, según las investigaciones, estaban hechas recubiertas de plomo. Claro que ahora no es muy saludable cubrirlas de plomo, pero traigo las imágenes solo para ilustrar que estos conceptos de ingeniería han sido utilizados en el tiempo para dar solución a un problema en particular, ¿verdad? En el caso de los acueductos, tenemos el flujo a canales abiertos, que es un concepto que manejan ustedes, y en el caso de Turquía tenemos flujo a presión, que también lo han estudiado, ¿sí? Ahora,
¿cuál fue la motivación? Vamos a entrar un poco más a detalle en cuál fue la motivación de tener estas dos soluciones, ¿sí? He traído como pedacitos de las fuentes de donde saqué esta información y he resaltado un poco un par de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los acueductos, dice, fueron uno de los máximos ejemplos de las grandes obras públicas que los romanos consideraron siempre prioritarias. Por aquí fueron símbolos de la avanzada civilización. Por acá he resaltado abastecer a una población numerosa. Se van captando para la motivación. Y en cuanto a la tubería a presión, las excavaciones arqueológicas han sacado a luz varias tuberías con el propósito de transportar agua, ¿sí? Y se ha visto que se destinaban a diferentes usos. Es decir, ya se manejaba esto del alcantarillado diferenciado en ese tiempo, hace cientos de años, ¿sí? Voy a hacer medio un resumen de esto y vamos a poner aquí unos factores, ¿sí? Estos factores de por qué la gente del tiempo se le ocurrieron estas ideas, ¿sí? Los factores que derivaron a estas estructuras son el transporte de agua, o sea, necesitaban transportar agua de alguna manera, provisión de agua para uso consultivo, agua para recreación, diferenciación entre aguas servidas y agua limpia, y propaganda, ¿no? Las hacían grandes y magníficas que aún duran en el tiempo. Vamos ahora a traducir esto en términos más técnicos, ¿sí? Y les vamos a llamar, en lugar de factores, vamos a llamarles impulsores sociopolíticos, que en español son necesidades, alguna necesidad que apareció, ¿sí? Entonces, un impulsor sociopolítico es la seguridad hídrica, ¿sí? La provisión de agua y la protección de la salud pública, ¿sí? Ahora les voy a presentar una gráfica que la vamos a ir modificando a través de la charla para que entiendan cómo evolucionan las ciudades alrededor del agua, que es un concepto que manejamos. Va a ser súper sencillo, ¿sí? Entonces, así funciona esta gráfica. El eje de arriba representa los impulsores sociopolíticos, alguna necesidad que apareció en su momento, ¿sí? Y la parte de abajo son los servicios entregados. Cómo respondió las ciudades en su momento para atender esta necesidad, ¿sí? Entonces, aquí comenzamos con la etapa más primitiva de las ciudades, ¿sí? A las ciudades que les vamos a llamar ciudad proveedora del agua. Y esta gráfica funciona así. En su momento aparece una necesidad, un impulsor socioeconómico, la seguridad hídrica. La gente quería agua, necesitaba agua, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta que dio la ciudad del tiempo? Dio hidráulica de provisión, los acueductos, por ejemplo, ¿sí? El momento que una ciudad da respuesta, da un servicio que atiende este problema, se transforma en este tipo de ciudad. La primerita etapa, imagínense como lo que de más jovencitos han visto Pokémon. Esta es la primerita etapa, ¿ya? Se la conoce como ciudad proveedora del agua, ¿sí? ¿Qué características tiene esta ciudad? ¿Sí? Funciona a base de un sistema centralizado y vayan tratando, a medida que les voy hablando de las etapas de evolución, traten de pensar de las ciudades de las que vienen, o incluso de aquí de Quito, hacia dónde estará la ciudad, para charlar un poquito sobre eso, ¿sí? Características. Se maneja un sistema centralizado, grandes volúmenes de agua son extraídas del ambiente, y, esto es importante, la gente piensa que el agua es barata, la descarga es inofensiva para el ambiente, y que va a estar disponible siempre, que nunca se va a acabar. Esa es como la perspectiva del momento, ¿sí? Bien, ahora, a medida que pasa el tiempo, empiezan a aparecer problemas de salud, porque las descargas de agua, ¿sí? Pero el término de ciudad proveedora de agua se referiría al gobierno de la ciudad. Este marco de aquí... Porque una ciudad en sí mismo tal vez no es que pueda ser proveedora de agua. Sí, simplemente es el término técnico para darle el nombrecito a una ciudad que cumple ciertas características. Sí, ajá, entonces en el tiempo la ciudad proveía agua, de alguna manera. El gobierno de la ciudad. Exacto, sí, exacto, ajá, eso es ya ir a más detalle. Bueno, en su momento aparecen problemas de salud, ¿no? Porque las descargas las ponían donde sea
y aparece un nuevo impulsor sociopolítico, ¿no? Ahora empiezan a aparecer problemas de salud. Ese es mi nuevo problema que está pasando, ¿sí? ¿Cómo atendieron este problema las ciudades? Dando alcantarillado separado. ¿Sí le van captando cómo funciona esta gráfica, ¿no? El rato que la ciudad o el gobierno de la ciudad da una respuesta, la ciudad evoluciona a ahora le llamaremos ciudad con alcantarillado. Pero si se fijan en la gráfica, esta etapa contiene a la anterior también, ¿sí? ¿Sí van viendo cómo van evolucionando las ciudades? ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de nueva necesidad piensan que pasó? Podemos ver contaminación, inundaciones, me van diciendo algunos, ¿no? Les voy a mostrar unas fotos, a ver, crecimiento poblacional. ¿Sí ven cómo van surgiendo algunas cosas en el tiempo? Va bien, va bien. Vamos a ver cómo funciona, cómo va evolucionando lo demás. Y les voy a mostrar unas fotos, un poco más locales. Hay unos casos de estudio que podrán relacionarlos, ¿no? 15 de mayo de 2017, el día que se inaugura la plataforma de gestión financiera, se nos inunda, ¿verdad? Ya todos sabemos eso. Acá una foto de un video que se volvió viral en su tiempo de un pobre señor que fue ahí arrastrado en el centro histórico, ¿verdad? Ya. Y fíjense los años, ¿no? No es muy separado estos eventos de inundación. Tenemos, aquí hay un evento, lo he traído acá porque fue una lluvia de apenas media hora que causó un montón de problemas. Y, bueno, en La Gasca, lo que ocurrió en el 2022, ¿no? Entonces son cosas terribles que han estado pasando, como que aparece algo nuevo, un nuevo impulsor, ¿sí? Tal vez ustedes conocen qué ha hecho la ciudad de Quito en cuestión de esta problemática. Hay algunas acciones. Yo no he vivido en Quito hace muchos años, así que estoy un poco desactualizado, pero me pueden decir. Al principio hicimos grandes colectores de harina, es decir, que trabajábamos el riesgo en las calles y bajábamos el riesgo en las calles. Pero eso implicaba que finalmente se rompe el cauce. Exacto. Y ahora tienes problemas de rotura del cauce. Exacto. Entonces resulta que necesitas en este impulsor otras funciones a la tecnología que estás aplicando para resolver eso. Correcto. He consultado un poquito, encontré sobre el proyecto de las quebradas protegidas, ¿verdad? Tenemos 53 quebradas en el eje de Pichincha-Tacazo. Estas imágenes traje de referencia por si ustedes saben un poco más de info para interactuar un poco, pero hay este programa para proteger las laderas y evitar principalmente esto, ¿no? Que fue súper problemático en su momento. Pero hay una cuestión, ¿no? Estas son imágenes de la expansión de la mancha urbana, cómo va creciendo la ciudad, ¿sí? Y no sé si se ve muy bien en la imagen, pero los límites rojos son justamente las laderas protegidas. Y como podemos ver en el tiempo, la mancha urbana, es decir, las casitas y los edificios, ya se están comiendo las laderas. Significa menos protección y más aluviones, ¿sí? Estos son ejemplos de las acciones o un ejemplo de una de las acciones que ha hecho la ciudad de Quito para lidiar con el problema, con un impulsor sociopolítico, ¿sí? Acá tengo otra imagen de referencia. Esta línea azul es la avenida Occidental, que la conocemos. Aquí está 1961, todo está verde y bonito, vamos a decir así. Y a medida que pasa el tiempo, fíjense cómo se va comiendo la parte urbana. Eso ahí. Ahí se ve mejor, gracias. ¿Sí? Bueno, también he conseguido esta imagen del sistema de alcantarillado de la ciudad de Quito, que no sé qué opiniones tengan al respecto. Siempre se da el argumento de que está diseñada no está sobredimensionada, sino subdimensionada, ¿no? No sé qué me pueden decir al respecto. Solo he traído esta imagen un poco para referencia, ¿sí? Y un poco para interactuar sobre si es que piensan que Quito ha dado una respuesta a esta necesidad
¿Y cómo piensan que deben responder las ciudades a esta nueva necesidad de las inundaciones que les mostré? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ha dado un poco ha tratado? ¿Se ha resuelto? No sé. ¿Qué dicen? Hay algunos que vivan tal vez. Como tú lo planteaste desde el inicio, siempre el municipio ha tratado de ir dando soluciones de base a un problema. El primer problema era la de saneamiento, del tipo saneamiento. Después eso ocasionó un nuevo problema. Exacto. Implementación de toda la zona urbana y empieza la escorrentía. Ya la escorrentía no era suficiente. Ajá. Y ahora estamos nuevamente en tratar de solventar ese tipo de acciones. Sí. Implementando nuevas obras. ¿Qué van a hacer estas obras? Estas van a considerar nuevos problemas. Correcto, es lo que va, sí notan el patrón. El hecho de construir ciudad más zona urbana me provoca más escorrentía, ¿no? Porque estoy impermeabilizando. Y eso manda todito el agua a este sistema que ya está diseñado, pero no estaba considerando este escenario futuro en el momento, ¿no? Y esto causa colapso. Y cuando pregunto, ¿sí? Construir más urbanidad en el modelo actual. Exacto. Es atractivo. Exacto. Y a veces... forma de construir urbanidad. Correcto. Y ustedes tienen que ser súper críticos porque, qué sé yo, si yo vengo y les ofrezco, es fácil, solamente vamos a mejorar el sistema de alcantarillado de Quito. Así, aquí aumentamos el diámetro y ya está todo resuelto. Pero tienen que pensar, y especialmente ustedes que están formándose, lo que implicaría eso, ¿no? Imagínense romper esto, sacar tráfico, carísimo, la gente se queja, no es quizá muy factible eso. Y quizá una solución mejor sea, si esto ya está existente y el problema es que está recibiendo demasiada agua, tal vez pensarle cómo hacer para que no reciba tanta agua. ¿Sí? Y ahí es donde vienen las mentes frescas de ustedes, a que les ocurran nuevas ideas. Ya vamos a hablar un poquito de eso también. ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario. Yo creo que el problema también es que nos hemos quedado en el concepto académico de alcantarillado. Y entonces yo tengo, digamos, mi clase de alcantarillado. Sí. Pero un poco la idea es empezar a trabajar en una forma sistémica, hablar de un sistema que además está unido dentro de la ciudad a otros sistemas. Correcto. Interrelacionado con otras. Si quieres ver en términos académicos, estamos hablando del tema ambiental, estamos hablando del tema de riesgo. Tema social, cultural, de muchas cosas. De toda una interrelación que hace ciudad. Sí. Y que tiene un impulsor que aquí no está oculto, que es la parte económica. Sí, ¿cierto? totalmente. Entonces, la ciudad también va cambiando y va moviendo su capital, va moviendo su dinámica. Correcto. Entonces, también las instituciones municipales van respondiendo a esa dinámica y van generando soluciones. Digamos, ahorita estamos trabajando un montón en Tumba, un montón en Cumbayano, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tanta capital? ¿Cómo? Aquí? ¿Por qué tan poco capital? Con segregación. Exacto. Eso es la ¿no es cierto? Entonces, más allá de la relación política, digamos, el tema es que hay una dinámica en eso. Y entonces es necesario ir un poquito más allá de nuestra parte técnica, académica, a entender esa dinámica. Sí. Y a responder esa dinámica. Sí. Entonces, Sí. para mí, hacia dónde tú vas es que, ya me adelanto, o sea, no es suficiente con poner alcantarillado, sino que hay que caminar de alcantarillado a un sistema de drenaje. Exacto. Y solo con cambiar los nombres, cambiamos de concepto, cambiamos de concepción. ¿Ya? El alcantarillado es parte del sistema de drenaje. Y no al revés, es decir, que las redes, las descargas y lo que hacemos hasta el día de hoy en el diseño no son suficientes. Exacto. Para responder esta necesidad. Ajá. Pero hay que empezar a pensar, de forma sistémica. Sí, totalmente. Perfecto. Es una buena idea porque hacia allá va la idea de esta evolución de ciudades. ¿Sí? Entonces, algunas ideas clave de lo que hemos discutido un poco, ¿no? Que la gran mayoría de ciudades en el mundo no está lista para anomalías extremas de precipitación y temperatura. ¿Sí? Los cambios se están dando muy rápido
y las ciudades no pueden cambiarse tan rápido como estos cambios se están dando, ¿sí? Esto es interesante. Bueno, esta parte de aquí, varios estudios demuestran que las anomalías cada vez van a ser más frecuentes y más fuertes, ¿sí? Me pareció muy interesante para la charla, que la normalización de las anomalías extremas empieza a ocurrir en condiciones experimentadas en un periodo entre 2 y 8 años. En español, este estudio es bien interesante, a ustedes que les gustan las redes sociales, ¿sí? Es un estudio hecho con, como, no sé, 2000 tweets en la red social Twitter, los X, que se llama ahora, en donde, ya saben, ¿no? Cuando hay terremoto, ustedes escriben, temblor, temblor, ¿no? Como que mandan alguna publicación informando esto, ¿no? Ahora, esta investigación prácticamente lo que hizo fue agarrar como 2.000 millones de tweets y los filtró de los que hablaban de desastres de inundación. Ay, se está inundando, se está inundando. Como los tweets son geolocalizados, entonces tenían un montón de datos de percepción del problema de inundaciones y dónde fue esto, ¿sí? Bueno, luego les hicieron si es que les da curiosidad, hicieron una técnica estadística que se llama análisis de sentimientos, no sé cómo decirlo en español, pero es como que analizan el texto y lo clasifican si es una reacción positiva, neutral o negativa, ¿ya? Y encuentran que la gente, una conclusión rápida, encuentran que la gente tiende a normalizar, o sea, como que ya pasó la inundación y tiende a normalizar eventos que tienen un periodo de retorno entre 2 y 8 años. ¿Qué significa esto? Si es que los eventos extremos son más fuertes cada vez, ustedes simplemente se van a limitar a decir, ¡ay, temblor o inundaciones! Y luego, ahí quedó. Y eso tiene una implicación muy grave en los gobiernos, porque si ustedes piensan así, los gobiernos también. Y por eso todas las soluciones que dan son correctivas. O sea, se inundó, ok, vamos a mandar un tractor que limpie el sedimento y ya está. Y no dan soluciones reactivas o preventivas. Porque ya en la mente de la gente ya es normalizado, es normal, se va a inundar, no pasa nada. Solo limpiamos y seguimos la vida. En vez de pensar, ok, ¿cómo hacer para que no se inunde? Sí me van captando, ¿verdad? Chévere. Ahora, varias investigaciones encuentran que las ciudades como que se quedan medio estancadas por aquí, más o menos. Hay una que otra que tal vez ha pasado un poco más allá. Les voy a dar un ejemplo de una ciudad. Y después de esa etapa, un poco como que hay un muro ahí, ¿sí? Entonces vamos a volar al otro lado del mundo y vamos a la ciudad de Brisbane, en Australia, ¿sí? Les he traído, ustedes que manejan info del clima, les he puesto aquí un climograma de la ciudad de Brisbane y uno de Quito como para que tengan una comparativa, ¿sí? Ustedes que viven aquí en Quito podemos ver una precipitación máxima de 320 milímetros al mes. Para que tengan una perspectiva, en Brisbane la máxima es 180. Entonces está más seco, ¿no? Llueve menos por allá. Cuestión de temperaturas, aquí somos muy bendecidos con el clima, temperaturas promedio. Aquí sí hay una gran diferencia, hace mucho calor, hace mucho frío. Entonces, sí ven que son dos ciudades distintas, ¿sí? Acá con mucha lluvia, clima bueno, ¿no? Clima tranquilo. Acá poca lluvia. Y bueno, nótese que estos son promedios, pero por experiencia personal, viví en esta ciudad, sí puede ponerse muy caliente, es temperaturas de 40 y pico, ¿sí? Ahora, una ciudad muy bonita, les tengo aquí una imagen de la Universidad de Queensland, que como ven, está en un meandro de un río. Entonces, cualquier cosa que pase en el río afectará a la universidad. Y les he resaltado un edificio muy icónico de la universidad que se llama el Gran Patio, vamos a decirlo así, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar unas imágenes de una inundación. Australia ha sufrido también inundaciones súper graves. Y les muestro unas fotos, para que tengan referencia, de una inundación en el 74. Y ahí les he resaltado el edificio que les digo para que tengan perspectiva del alcance de la inundación, ¿sí? ¿Sí ven hasta dónde alcanza el agua?
Sí, sí, ven, esta es una imagen 74, porque está blanco y negro, no es como los celulares, pero bueno, ¿sí? Fíjense que alcanza, ya casi alcanza este edificio de referencia, ¿no? Y fíjense el campus sin inundación como es, ¿ya? Para que tengan un alcance, ¿sí? En datos clave de esta inundación, en un periodo de 36 horas, cayó 642 milímetros de lluvia en la ciudad. Si se fijan, es un montón de lluvia comparado con los gráficos que tengo acá. Mucho más de lo que cayó en un mes, en 36 horas. ¿Sí? Eso causó esta inundación. Ahora, les voy a mostrar una imagen de una inundación de similares características del 2011 y quiero que le critiquemos un poquito, ¿sí? Ahora, esta es la imagen de la inundación de enero de 2011 y otra vez les resalto el edificio. ¿Ven alguna diferencia entre los impactos? El agua se almacena en ciertos puntos específicos. Ya, bien. Sí, van viendo, ¿no? Les muestro una imagen un poquito más detallada. Esta es 2011 sin inundación, 2011 con inundación. No afecta a las casas. Ya, fíjense los patrones, fíjense qué pasa. Vamos a hacer antes, después. Y ahí van viendo y me van diciendo. ¿Qué ven? Ya, perfecto. ¿Y qué ven que han puesto en las zonas alrededor del meandro del río? Si notan cómo han aislado, o sea, no lo han puesto al azar, como que tiene un propósito, ¿no? Entonces, en el 74 el campus no era tan grande, a lo que fue creciendo, parece como que han aprendido de la experiencia de la inundación y han puesto las canchas estratégicamente ubicadas. ¿Sí? Sí van notando, ¿no? ¿Son reservorios de fondaje o sí. llevan el agua ahí? Correcto. Sí, se almacena y la idea es de que la descarguen de una manera lenta, pero, ¿sí? Bien, estas estructuras son estructuras técnicamente se llaman componentes de drenaje urbano sostenible, pero para que lo entiendan mejor, son estructuras que son multifuncionales, que tienen múltiples servicios, ¿sí? Y la distinción se da cuando pasa un evento extremo, ¿sí? Condiciones normales, esta es una cancha, ¿no? Condiciones normales, cancha de tenis, cancha de rugby, parquecito. Condiciones extremas, lagunas de inundación. ¿Sí van viendo cómo funciona, no? Entonces, ahí es donde entra un poco más el ingenio de ustedes, ¿no? Y también es muy relevante el trabajo multidisciplinar, ¿sí? Entonces, mucha literatura relativa a la sostenibilidad demanda que todos los diseños sean multidisciplinar, que no solamente en el diseño de campus trabaje un arquitecto, sino que trabaje un arquitecto con un ingeniero civil, con un paisajista, con un botánico, y mientras más disciplinas involucradas, mejor. Nuestros diseños van a ser más fuertes, ¿sí? Y eso también quiero dejarles un poco de lección, ¿no? De que no sabemos todo, ¿sí? O sea, ustedes se preparan para ingenieros civiles, son muy buenos en su área, pero no saben de biología. Entonces, necesito tener la apertura de trabajar con otros profesionales y no imponer mis ideas porque no van a ser tan fuertes como podrían ser, ¿sí? Así como en este ejemplo. Yo podría decir, bueno, pongamos una cancha aquí al lado de ese edificio porque me gusta, para que no camine mucho la gente. Y yo estoy desperdiciando oportunidades de proteger el campus. ¿Sí se fijan? Bien. Muy bien. Este concepto, bueno, varias literatura trae un concepto que no sé si han escuchado o han estudiado en sus clases, que se llaman las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Sí? Bueno, aquí les voy a hablar muy poquito, es un resumen nada más porque esto amerita otra charla entera de debate, es un tema relativamente nuevo que se está investigando, que está
integrándose en las políticas, sobre todo en Europa, están integrándose en las políticas ya al nivel de que entran en las regulaciones de construcción, por ejemplo. Y hay muchísima inversión en investigación en cuanto a cómo producir estas nuevas soluciones, ¿sí? Para tener, estos ejemplos de aquí son ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza, donde prácticamente utilizamos procesos, aquí tengo la definición textual de la UICN, soluciones basadas en la naturaleza son acciones, ojo, no solamente son obras tangibles como tal, ¿no? Son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales y modificados, de manera que se aborden los desafíos sociales de manera eficaz y adaptativa para brindar beneficios tanto al bienestar humano como a la biodiversidad. Hay algunos tipos, ahí está una imagen resumen, donde podemos ver que las soluciones basadas en la naturaleza prácticamente pretenden replicar procesos naturales en ambientes que fueron cambiados de alguna manera. ¿Sí tiene sentido esto? Ya, buenísimo. Entonces, dicho esto, si notan que este concepto se relaciona un poco con la imagen que les estaba proyectando antes, como que esto de alguna manera da una solución de alguna manera y podemos usar, ¿sí? Algunas de las ciudades australianas, y bueno, en el mundo también, algunas han logrado trascender a la siguiente etapa de evolución, ¿sí? ¿Qué necesidad, qué impulsor sociopolítico aparece en el tiempo? Protección contra inundaciones, que es algo que estamos lidiando ahora aquí en Quito, ¿no? ¿Qué respuesta ha dado a estas ciudades? Canalización de drenaje, de alguna manera, sea con las soluciones basadas en la naturaleza, con infraestructura gris, ¿sí? ¿Qué características tiene estas ciudades drenadas? Y ojo que también contienen las etapas anteriores, ¿sí? Canalización de ríos, mover el agua pluvial de la lluvia lejos de la ciudad. El agua pluvial es considerado como algo de lo que hay que deshacerse, ¿sí? Es algo que, ok, viene y chao, ¿sí? Y la gente espera que la provisión de agua y el drenaje sean baratos, ¿sí? Y ojo, vamos a comparar con las características de las etapas anteriores, que me olvidé de mencionar la de ciudad con alcantarillado. Las características de una ciudad con alcantarillado son de mover el agua residual lejos de las zonas pobladas, y se piensa que el agua residual no es dañina para el ambiente. Ya, es lo que se piensa, la perspectiva de esta característica. Sí ven que un tipo de ciudad no solamente involucra la solución, sino también cómo la gente piensa al respecto de esa problemática en ese tiempo, ¿sí? Ahora, podemos, tal vez, si ya entendieron esta gráfica, reflexionar un poquito en dónde están nuestras ciudades. Me imagino que hay gente aquí no solamente de Quito, sino de todas partes, ¿no? Bueno, mayormente quizá de Quito, pero de todas partes. Y piensen así un poquito, ¿dónde está mi ciudad? Puede estar fluctuando por aquí. Ustedes sabrán que hay ciudades pequeñitas que ni siquiera tienen alcantarillado. Y es terrorífico pensar que en el 2025 en Ecuador hay ciudades que están en la primera etapa Pokémon, que no han evolucionado nada. Sí me entienden, ¿no? Ok, y hay ciudades que están fluctuando por aquí y por allá. Y ojo que la característica puede ser dinámica, o sea, no es que se queda fija, porque si tengo una ciudad drenada, y yo no doy el mantenimiento adecuado, eso significa una regresión. Sí le van captando este marco, ¿sí? Este marco es conocido como el marco de transición hacia ciudades sensibles al agua, ¿sí? Y se ha dado muchos estudios, o sea, se ha dado mucho énfasis en ver cómo van a evolucionar las ciudades, porque muchas ciudades se estancan aquí, ¿sí? Entonces, las ciudades, varias en el mundo, se han quedado ahí. Como que creo que en este tiempo alcanzamos eso. Y varios investigadores empiezan a decir, ok, hay algunas ciudades quieren hacer una cosa, otra cosa, y los caminos están muy erráticos.
y esta estructura se ha perdido un poquito. Pero estamos sintiendo problemas, ¿sí? Entonces, ha comenzado a surgir en la literatura bastante terminología en cuanto al drenaje urbano sostenible, considerando a las ciudades justamente como un sistema y considerando que las zonas urbanas son cuencas hidrográficas. Ustedes estudian las cuencas hidrográficas en un ambiente natural. Esta nueva filosofía, vamos a decirle nueva porque ya lleva bastante años, considera las zonas urbanas también como cuencas hidrográficas, ¿sí? Es un principio, ¿sí? Bueno, ha surgido, este artículo es bastante interesante, vean la cantidad de personas que trabajaron en describen cómo ha crecido el conocimiento, la literatura en cuanto a este drenaje sostenible, y se nota que en un país crece por una motivación, en otra por otra motivación, y tienen muchos nombres, pero el fundamento es el mismo, ¿no? Es tratar a las ciudades como cuencas hidrográficas y tratar de replicar procesos naturales, ¿sí? Un poco para entender contexto, el ciclo hidrológico del agua, me imagino que lo ven hasta en la sopa ustedes, ¿sí? El ciclo del agua, hasta desde la escuelita nos enseñan esto, ¿sí? Pero ahora cuando le agregamos, ese ciclo es en zonas naturales, y ahora cuando les empezamos a agregar zonas urbanas, ese ciclo se altera un poquito, ¿sí? Y hay nuevas dinámicas ahí. En el ciclo del agua normal, digamos, que nos enseñan, hay unos pequeños cambios cuando ya le agregamos zonas urbanas, porque hay flujos de agua con diferente calidad, ¿no? Hay agua limpia de la llave, hay agua sucia de la alcantarilla, hay agua de la escorrentía que puede estar limpia, puede estar sucia dependiendo de lo que toca. Entonces hay una dinámica más interesante. Otra cosa, aquí les he traído una gráfica interesante. Zonas naturales, aprox, de la lluvia que cae, un 60% se evapora, un 25% se infiltra profundamente, un 25% se va a una infiltración superficial, ¿no? Y bueno, aquí, no veo bien el gráfico, no sé si es 60 o 40, pero lo más interesante es la escorrentía, ¿sí? Si ven, en zonas naturales, el 10% de lo que llueve en esa área se escurre, ¿sí? Me imagino que se manejan estos términos, ¿no? Escorrentía, eso es todo bien. Por eso les pregunté en qué semestre iban al inicio de la charla. Ahora, una zona esta es una cobertura natural. Acá hay una cobertura del 10 al 20% de superficie impermeable. Como que ya le pusimos ahí un poquitín de concreto, ¿sí? Y ahora fijémonos que ese incremento en zona impermeable nos resulta en un incremento ahora al 20% de escorrentía, ¿sí? Y ahora hay menos evaporación, ¿no? Ahora, vamos a un caso bien extremo. De un 75 a 100% de zona impermeable. Ahí puse canchas, ciudades, calles. Y fíjense que ahora el 55% de lo que cae, la mitad de la lluvia que cae, se escurre, ¿sí? Este es una de las problemáticas que causan los aluviones o inundaciones o que nuestros sistemas de alcantarillado actuales colapsen, ¿sí? Ahora, la literatura ha ido creciendo con diferentes terminologías. Aquí les traje una gráfica que ilustra diferentes terminologías que son de drenaje sostenible y cómo han ido apareciendo en la literatura en el año, y vean cómo se han popularizado. Además, que se han vuelto con el tiempo más sofisticadas, ¿no? Y en un inicio solamente lidiaban con el manejo de inundaciones, y poco a poco le fueron incrementando cosas para volverla más sofisticada, ¿no? Como ahora vamos a tratar, aparte de la inundación, temas de recreación y de estética. Después también temas de calidad del agua. Y así con el tiempo se fueron haciendo más sofisticadas hasta llegar aparte del manejo de inundación, la recreación, calidad del agua, recuperación del régimen de flujo, porque estamos alterando cómo se comportan los ríos y tenemos muchos picos, y por eso hay inundación, picos de caudal. Entonces, si logramos atenuar eso, estamos replicando procesos naturales.
esto es importantísimo, manejar el agua de escorrentía como un recurso, no como algo que debemos botarlo, porque es agua que no está tan sucia. Y como les mostré en las gráficas anteriores, hay un montón, ¿sí? Este es uno de los secretos de las ciudades australianas, que como les mostré, no tienen mucha agua y siempre ganan premios de las mejores ciudades para vivir en el mundo. No les falta agua, y acá que tenemos todas las condiciones apropiadas para tener agua, hay ciudades que no tienen agua. Es muy contradictorio, ¿no? Bien, unos fundamentos, bueno, hay un investigador que se llama Tony Wong, que hizo una TED Talk súper interesante, me traje una gráfica de esa charla para ilustrar un poco más, ¿sí? Para ilustrar los fundamentos, ¿no? En su charla, bueno, aquí podemos reflexionar en esto luego, en su charla, él cuantifica el agua en algunas ciudades australianas, tipos de agua en zonas urbanas, ¿no? La R significa el agua de red, agua de la red, de agua potable, ¿sí? Agua limpia, que podemos, esta agua podemos tomarla, ¿sí? Esta W es el agua de desperdicio, ¿sí? Bueno, aquí vemos que es menos porque ya pues se consume, se evapora, lo que sea, o se almacena de alguna manera. Y la S es el agua de escorrentía. Cuando llueve, se escurre y está ahí, nos mojamos o el carro pasa y nos echa encima, ¿sí? ¿Qué pueden ver? ¿Qué patrón ven? ¿Cuál era la primera de la R? R es el agua de la red, el agua que está en alguna tubería. ¿Qué pueden ver? Ajá, la escorrentía tiende a ser mayor. Entonces, ¿qué dicen los investigadores de ese tiempo? Dicen, ok, en las ciudades australianas nos falta agua, pero ahora que cuantifico esto, ¿qué tal si ve que aquí está el agua que necesitan las personas, ¿no? Aquí está el agua de desperdicio. Si yo de alguna manera pudiera limpiar esta agua de aquí, ¿no? Y limpiar esta agua de acá, si ven que estos dos tipos de agua son de diferentes calidades, ¿sí? Entonces, si yo le aumento esto acá, fíjense que tengo hartísima agua. Entonces, la investigación debería centrarse en cómo puedo hacer para limpiar este tipo de agua y usarla, y cómo puedo hacer para usar esta agua también. Porque tengo hartísima agua y puedo resolver esos problemas. Y este patrón se repite, fíjense, ¿sí? Y ahí está el secreto de que a estas ciudades nunca les falta agua, ¿ya? Ok, entonces, conceptos clave. Las ciudades son cuencas hidrográficas, ¿sí? Se empieza a pensar en el concepto de fuentes de agua hecha a la medida, ¿sí? O sea que yo no necesito agua potable para el baño, ¿no? Puedo usar agua de la lluvia, o para lavar el auto, ¿sí? O para regar el césped, ¿sí? Porque usamos para todo agua potable, ¿sí? El agua residual tiene nutrientes que pueden ser recuperados, ¿sí? El agua tiene energía que podría ser aprovechada. Y el agua provee servicios ecosistémicos, ¿sí? Si pensamos en esto, nuestros diseños se vuelven más fuertes cada vez, ¿ya? Y la investigación dice, ok, entonces, las ciudades han estancado en esa etapa, ¿cuál sería como la ciudad perfecta para el futuro? ¿Sí? Y desarrollan una visión de una ciudad futurista y la llaman ciudades sensibles al agua. ¿Sí? Al momento no existe ninguna ciudad sensible al agua. Esta es una visión, al menos nos da un caminito a seguir, ¿sí? Entonces, hemos visto cómo funciona esto, y aquí se para y empieza a investigar así, ¿cómo sería la ciudad ideal? ¿Qué necesidades nuevas van a aparecer? ¿Y cómo podríamos atenderlas para que alcancen estas etapas nuevas? Y aquí la he puesto un poco lejos porque esta es una visión, es un caminito a seguir, ¿sí? Y habrá algunas etapas intermedias que ya vamos a hablar de eso. Les pongo una foto de una ciudad australiana también, Melbourne,
Vean cómo es así. La foto nada más llama la atención un montón. ¿Sí? Tengo aquí otra foto. Y fíjense que hay ríos que cruzan la ciudad, mucha vegetación, muy desarrollada, siempre queda en las top 5 ciudades mejores para vivir del mundo. Y también les traje información del clima para que vean un poco cómo es el clima de ahí. Lluvia, 60 milímetros al mes, re poquito, ¿sí? Pero también nunca les falta el agua. Sí, un poco y también hace o frío horroroso o calor horroroso, ¿sí? Melbourne es considerada una de las primeritas ciudades en trascender esta barrera de aquí, ¿sí? Y ha sido un caso de estudio muy estudiado. Un grupo de investigadoras profundiza un poco en así cómo lo hizo Melbourne para trascender un poco más. E identifica cierto escalón de etapas que le permitieron trascender a la siguiente etapa de evolución, que en inglés se llama la Waterway City, ¿sí? O la ciudad con cursos de agua. Y quiero que se fijen en los tiempos, porque a una ciudad como Melbourne le tomó 50 años trascender. ¿Qué pensarán de nuestras ciudades ecuatorianas? ¿Sí? Ya. No necesariamente nos va a tomar 50 años trascender, si es que ya hay investigación al respecto y hay mentes frescas como las de ustedes. Seguro podemos hacer que esto tome menos tiempo. Y bueno, esto también es tema de otra charla, porque la investigación también dice qué pasa en cada etapa y qué barreras se tuvo para pasar en cada etapa. Y en conclusión, así en resumen, son puras barreras mentales de los que gobiernan. ¿Sí? Entonces, cuando uno propone una nueva idea, porque como les he explicado, hay la tecnología existente, ¿por qué no se usa? Y es justamente barreras mentales. Que si alguien del municipio o viene uno de ustedes y le propone, tengo este campus de la universidad diseñado con las canchas apropiadamente ubicadas, y los gobernantes van a salir con está muy caro, y ahí se quedan con su idea. O esa idea tal vez necesita mucho mantenimiento. Y es muy interesante la investigación de esto, de cómo le hizo Melbourne para trascender, porque va detallando cada barrera, y como les digo, son barreras mentales. Y la idea es de que ustedes que van a tomar la antorcha alguna vez, no tengan esas barreras mentales, y tengan esa apertura de tratar cosas nuevas. ¿Sí? Ahí sí hay esperanza, ¿no? No les va a tomar 50 años, ustedes se gradúan en 4 años máximo. Sí. Ok. Hay el tema de las barreras mentales y barreras políticas. Sí. Porque los gobernantes de la ciudad, los administradores de la ciudad, no son eternos. Correcto, justo eso también se critica. Son obras importantes, sí, que demandan muchos recursos financieros y tiempo. Justo se critica eso en estas etapas, porque cada etapa tiene su narrativa, y la narrativa en pro de pasar a la siguiente etapa, y una en contra, que son las que tienen los gobernantes. Y justo en esta última etapa, la narrativa en contra es de que es que mi gobierno solo dura 4 años y yo ya me tengo que ir, entonces ya no puedo hacer más nada, ¿no? Exacto, entonces no se piensa a largo plazo. Los gobernantes piensan solo en sus 4 años y chao. Y no, tampoco tiene que ser así, ¿no? Debe ser más proyectiva la cosa. Con respecto al tráfico de estas ciudades, por ejemplo, esa de que es la precipitación o la temperatura, desecha la ciudad. Sí. Es interesante complementar con información de la precipitación, sobre todo en la zona de recarga.
Claro. Los sistemas de abastecimiento de agua potable. Uf. Porque si bien esas precipitaciones pueden ser en la ciudad, Claro, claro. lo más común es que las fuentes de agua no están en la ciudad. Por supuesto. Especialmente en Australia, que es un desierto. Es un desierto sin montañas. Entonces ustedes sabrán que las montañas es lo que captura el agua, ¿no? Y si tenemos una isla plana, acá se manejan las fuentes fuentes subterráneas muy poco, o construyen diques enormes, porque necesitan manejar cuencas enormes para poder captar esto. Y Melbourne tiene plantas desalinizadoras como para emergencia, porque han tenido sequías muy malas, donde sus reservorios han bajado al 17%. Y hay restricciones del agua, hay multas y toda esta cosa, que es también tema de otra charla. Pero, claro, tienen unas condiciones muy desfavorables, pero aún así lo logran, ¿no? Es súper bueno de identificar esto y aprender de estas experiencias. A mí me gustaría hacer una acotación de la anterior. Claro, lo que tú quieras. Porque justamente me parece súper interesante esta investigación, cómo se avanza, ¿no es cierto? Y creo que justamente si queremos que no nos tome 50 años, porque además es urgente que no nos tome 50 años, porque no podemos seguir replicando ciudades con las mismas prácticas. Como los Andes o la Amazonía, que talarse a otro lugar del planeta a nivel de carbono. Correcto. Efectivamente, no podemos permitirnos el lujo de que nos tome tanto. Y a nivel de uno de los factores que se puede ver ahí claramente, como desde el punto 2, ya está involucrado el tema de la educación. Y esas otras investigaciones como las de la UNESCO, que señalan que la educación es como el facilitador de la sostenibilidad, porque estimula a un nivel exponencial, lo que otros factores, pues creo que siempre es importante también tener ese enfoque, como lo de la ley de Pareto, ¿no? Como hay ciertas cosas que son muy potentes. Bien. Eso lo quería compartir aquí. No, bien. Es que justamente todo es mental, ¿no? Aquí la primera etapa es la emergencia del problema. Es como que muy poquita gente cree que hay un problema, pero ni los gobiernos piensan que hay un problema. Entonces te chocas con esa barrera, ¿ya? Y la segunda es ya como que ya le defines el problema, porque y para definir el problema necesitas justamente educación en toditas las etapas. Sí, como profundizar también, como saber con claridad. Claro, ya se sabe bastante, tampoco es que no sabemos tanto. Correcto. Se requiere profundizar un poco. Perfecto. Muy bien. Vamos a ¿Tienes idea de cuál es la huella de carbono de los australianos respecto a la humanidad? Bueno, en números no sabría decirlo, pero seguramente es más porque es un país con otra industria, es bastante minero, importa todo, o sea, es bastante difícil, es bastante complejo, pero obviamente va a ser menos porque nosotros somos un país más pequeño, tenemos más... No sabría, en números no sabría decir, así con detalle me quedo con la tarea pendiente. 10, 15 o 20 veces más el impacto ambiental que generan los australianos respecto a los africanos. Claro que sí, Plantearnos a veces como una perspectiva, una situación en esos niveles de consumo y de impacto ambiental requiere alguna relativización de los términos. Sí. Porque son modelos que son viables porque los poquitos bien ricos pueden hacer. O sea, pero la inmensa mayoría que tiene nuestras decisiones, primero que no alcanza la plata para hacerlo, y segundo que no es deseable que lo hagamos, porque si todos llegáramos a esos niveles, seguramente requeriríamos unos 6 o 7 planetas. Sí, yo también discrepo un poquito. Para señalar que no solamente es una tara mental, no es solamente nuestros dirigentes son bien brutos, nosotros somos... No. Por lo contrario, sino que también hay otros condicionantes de orden económico, social, político, cultural, que si no se incorporan en el debate, aparecen como una curiosidad académica y no como una alternativa viable para países como el nuestro de poder atender esos impulsores. Bueno, este marco de transición es bastante genérico y centrado en el agua. Entonces no involucra mucho el carbono todavía.
Sin embargo, ya vamos a ver un poco cuando complete esta gráfica que todo trasciende también de modelos centralizados a descentralizados. Y en eso discrepo un poco el comentario de que tecnología hay. En la Amazonía, yo trabajé en la Amazonía y se ve que la gente hace cosas, vamos a decirle sin conocimiento, que aplican como una solución. Por ejemplo, mucha gente toma el agua de las canaletas y como llueve bastante, y la guarda en las piedras de lavar. Eso ya es un modelo de aprovechar el agua lluvia de alguna manera, sin saberlo. Y ahora imaginemos si es que esta población está instruida en esto, entonces va a tener nuevas ideas de cómo hacerlo y no necesita tanta inversión. Entonces, en Tena, donde yo viví, hay mucho problema de que hay agua con red, pero cada vez y cuando se daña la tubería, todo, y cortan el agua. Entonces, al menos esa casita tenía el agua del tanque para el baño, por ejemplo, o para lavar los platos. Y es una práctica sencilla. No es como los australianos quizá, pero cumple el propósito. ¿Sí? Mira, en la ciudad de Quito ya hemos empezado a caminar en estos temas. Y lo hemos hecho despacito y gradualmente. Y vamos aprendiendo metiendo la pata. No es que así se aprende, ¿no? Hacemos ingeniería, ya tenemos las soluciones hoy día. Correcto. Y mañana ya no está bien. Entonces, en ese sentido, el disparador fue la locura en los campos. La locura en los daños que tenemos en la ciudad. Todos los ríos de la ciudad están en flujo superficial. Todos los ríos de la ciudad están erosionados y erosionando, comiéndose bordes y profundizando. Y si hablamos de términos ya técnicos, que podríamos hacer otra charla para hablar de todos los ríos. ¿Ya? No es solamente el tema de la alta contaminación, sino que adicionalmente tenemos daños ligados en el uso de todo lo que sería el borde del río. Correcto. Y en algunos casos incluso en los aportes que dan las quebradas. Pues no es solamente un tema de las laderas de Pichincha, sino que ahora ya empezamos a ver el resultado en el pie, en la parte baja de la microcuenca urbana. Y ahí es donde vamos a ver los resultados. Pero nuestras medidas van a ser muy caras. Si yo como empresa de agua quiero usar el recurso de los tubos en hacer un edificio, yo no puedo con tarifa de agua potable arreglar cauces. Claro. Y esa tarifa no existe. La tarifa para cauces es no. Ya. Yo no quiero pagarte la tarifa de alcantarillado, quiero que te paguen una tarifa por ríos. O sea, entonces ahí un poco para aterrizar en términos prácticos lo que estamos conversando. Sí, y justamente este marco también considera el pensar de la gente. Es justo lo que dice el profe, ¿no? De que decía, ay, sí, yo no quiero pagar eso, entonces, porque pienso que el gobierno debe dármelo fácilmente, es fácil, pero o sea, en realidad no es tan fácil, pero es como piensa la gente, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, la ciudad ya ha hecho una ordenanza que está orientada a los sistemas basados en la naturaleza. Es la ordenanza verde sur. Bien. Ya. Esa ordenanza tiene sus límites. Los límites definidos por la estructura del poder, los límites definidos por la estructura institucional, ¿no es cierto? Y por esta relación de poder que se expresa en la relación institucional. ¿Sí? ¿Qué es lo que suele decir un funcionario? No es mi competencia. Entonces resultaba que el río no tiene ninguna cabeza, ninguna competencia, nadie que se apiade del pobre río. ¿Ya? Que se llama empresa de obras públicas, empresa de agua potable, empresa de seguridad y riesgos, o sea, ¿quién se responsabiliza por el daño del río? ¿Ya? Y si pensamos en términos de la ley de recursos hídricos, de cortar, etc., si vemos esta misma estructura legal, esa estructura legal también expresa lo que somos como sociedad. ¿Ya? En otras palabras, ese es un tema que nos cruza a toda la ciudad, que nos cruza a todos los estados, y sobre todo los técnicos, sobre todo nosotros. Porque podemos generar un cambio a partir de esta reflexión y de esta práctica, ¿sí? En ese sentido, yo creo que más bien usted del lado estructurado, ¿sí?
Hemos hecho la verde azul, pero la verde azul no resuelve, porque está escrito. Igual que tenemos un montón de leyes. ¿Ya? Hemos hecho la nueva norma de drenaje, hemos incorporado todo este esquema dentro de la nueva norma. Ya está el tipo de... Qué bien. Esa nueva norma no es nacional. Que, si lo comparamos con la norma de ellos, no llega a lo que está escrito aquí. Ya no para el diseño de sistemas de drenaje. A nivel previo. Ya no les llamamos de alcantarillado, sino de sistemas de drenaje. Bien. Y por eso partimos de que hay que establecer cuál es el objetivo de lo que queremos hacer. ¿Ya? Pero tenemos un nuevo requerimiento, digamos, aquí, que está entre los dos, entre el agua lluvia y las vías fluviales, que es cómo vamos a responder nosotros a los tiempos en masa. Y no es un tema de la carga de Cotopaxi, pues es un tema de la quebrada Curiquín, de la quebrada Santa Rosa, ¿no es cierto? Que toquen el volumen disponible de las minas que están ahí, generalmente y genera un flujo en masa que te va rompiendo el cauce. Y entonces eso no es agua lluvia. Y es otro tipo de... Que puede ser motivado por, digamos, está saturado, hay una fuerte precipitación o hay un temblor, y te genera el flujo. Pues ese es otro fenómeno. ¿Ya? Entonces, si yo le pido a un hidrólogo, por favor, determíname cuál es el diagrama de crecida para el riesgo en mis monjas, me va a dar un diagrama de hidrología, pero ese es 10 veces más pequeño que el volumen que se está moviendo en ese extremo. El volumen que voy a mover, y normalmente es 10 veces más grande. El Tecado tuvo un caudal en el evento del 22, 5 metros cúbicos por segundo en agua lluvia. El volumen que se movió fue 30.000 metros cúbicos en 10 minutos. Esa es la relación, estamos hablando de 50 metros cúbicos de agua roja. Entonces, no hay la relación, hay digamos, unas necesidades que tenemos que atender como ciudad y no están pensadas en altar. Es en Quito. Exacto. Es al pie de Pichincha, es al pie ¿no es cierto?, de nuestra realidad. Claro, siempre debe ser adaptativo y pensar también de manera holística. Así como nos decías tú de la tala, o sea, me gustó que a pesar de que vives en Quito, pensaste en la Amazonía, una tala de árboles. Entonces, ese es el pensar que debemos tener, ¿no? De pensarle más holísticamente. Solo para terminar, les cuento que también está establecida ya en la regla de edificabilidad, es decir, en la regla urbanística para hacer nuevos edificios, ya está introducido este concepto. Y eso es del año pasado. Eso está bueno, que ya está en las políticas. Nos hemos dado cuenta que no tenemos tanto recursos para hacer cosas, digamos, de estructurar, ¿no? Pero sí tenemos recursos para caminar lo no estructurar, que a ratos tiene mucho más impacto que la obra. La obra también es del global. Sí, porque igual también debemos pensar que es nuestra responsabilidad. Nosotros demandamos tener agua en nuestras casitas, por ejemplo. En nuestra casa yo quiero tener agua y me quejo cuando no hay agua. Pero no tomamos responsabilidad del agua que descargamos de nuestras casitas o de la basura que descargamos de nuestras casitas. Entonces, tomando en cuenta que si yo intento, recuerden la imagen de los sistemas de colectores, ¿no? Entonces reflexionamos que están colapsados porque reciben demasiada agua que no se pensó que recibirían. Pero ahora, si en vez de, si por ejemplo, cada casita adoptaría algún tipo de técnica, que se llama agarrar agua lluvia, poner espacios verdes en el predio y cualquier tipo de tecnología para no mandar lo menos posible a los sistemas de alcantarillado, quizá ese colector tal como está sea suficiente. ¿Sí me entiende? Y ahí va este marco también, se orienta a la descentralización. ¿Sí? Bien, entonces continuemos. ¿Aún hay tiempo? Sí, aún hay tiempo. Entonces, tenemos las ciudades con vías fluviales. El impulsor que aparecería es la amenidad social, o sea, que la gente viva bien, que tenga servicios, y la protección ambiental. ¿Qué solución dan las ciudades de ese momento? Manejo de contaminación local y difusa. ¿Sí? Y hay otra, aquí tengo la
la definición textual. Les voy a leer la ciudad con vías fluviales. Los impactos ambientales de la extracción de agua y el procesamiento de residuos se tienen en cuenta por primera vez a medida que se ensalzan los valores sociales y estéticos de las vías fluviales. Se nota, ahora ya se consideran los ríos. Que son estéticos de las vías fluviales limpias. La planificación urbana comienza a integrar el agua como una consideración importante. La extracción sin restricciones de agua dulce ahora está siendo frenada y las vías fluviales receptoras están protegidas mediante el filtrado de aguas fluviales a través de sistemas de infiltración como jardines de lluvia y humedales artificiales distribuidos por toda la ciudad. Esas son las características que estas ciudades con vías fluviales tendrían. ¿Sí? Al menos nos da, no es un manual así de una receta, pero al menos nos da un caminito a seguir de cómo deberían manejarse las ciudades para las futuras necesidades. Y la etapa, como vemos, aquí falta una. La otra etapa que faltaría para llegar a esta visión es empezar a considerar ahora que el agua no es un recurso ilimitado. ¿Sí? Entonces, límites en recursos naturales como tal. ¿Y qué solución dar? Es fuentes diversas, aptas para el propósito y eficiencia de uso final, restauración de la salud de las vías fluviales. Este marco de aquí y acá arriba, para apoyar esa transición, aparte de todo lo que hemos discutido de educación, esta transición se mueve desde infraestructura e instituciones centralizadas a gran escala, ¿no? Aquí, la prioridad es la de controlar el agua y el ambiente, así como sus variaciones a través de ingeniería centrada en la tecnología, de mover ese enfoque a un enfoque de infraestructura e instituciones integradas, distribuidas y flexibles. La prioridad de mantener la resiliencia a través de la adaptabilidad y la reflexión, es decir, aprender de los errores y a movernos a un modelo más descentralizado. ¿Sí? Este es el marco que les quería explicar para que al menos tengan una idea de cómo deberían evolucionar las ciudades, que ahora la urbanización está creciente, somos un montón de personas. Entonces deberíamos ver cómo lidiar con este nuevo tipo de cuencas hidrográficas. ¿Sí? Bien. Ahora que he explicado este marco, espero que se les quede en la cabeza, que se inspiren un poquito más. Voy a pasar a hablarles ya en la última parte de la charla sobre el tema en el que estoy trabajando. En Italia, en la Universidad de Pavía. Bueno, soy estudiante de la Universidad de Pavía, pero trabajo en la Universidad de Messina. Mi tema lo que busca está más centrado en los riesgos de inundación pluvial, ¿sí? Pero la manera de evaluar riesgos usualmente solo se centra en lo que está en contacto con el agua, pero esos son los impactos directos. Y hay unos impactos que no se ven, o son indirectos, los impactos indirectos, ¿no? No es lo mismo que se inunde, qué sé yo, una casa y se me perdió una camiseta, a que quizá, qué sé yo, se inunde un museo y se pierde una pintura de Picasso de no sé cuántos años, ¿no? Entonces hay que pensar un poquito más holísticamente y, bueno, mi tema se centra en tratar de cuantificar todos estos tipos de daño, no solamente los directos, perdón. ¿Sí? Un poco de revisión bibliográfica. En resumen de este texto, dice que debemos aceptar que las inundaciones van a pasar. Y en vez de tratar de frenarlas o de moverlas a otro lado, como normalmente hemos hecho con infraestructura gris, es de tratar de lidiar y de vivir con ellas. ¿Sí? Obviamente causando el menor impacto en las personas, entendiéndolas bien y manejando las consecuencias, ¿sí? Capturándolas y la manera en que nos ayuda a solucionar esto son estos nuevos enfoques del que les he hablado, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza, técnicas de drenaje sostenible, ¿sí?
Un poco acá hay un texto interesante que les puse por aquí, que la mayoría de las evaluaciones del riesgo de inundaciones se centran en la identificación de áreas de impacto directo. Simplemente hacen un modelo y ven hasta dónde se va a expandir el río y dicen, este es el riesgo de los que están aquí, son más riesgo que los que están acá, ¿sí? Pero ahora, ¿qué tal si se inunda una central eléctrica o un cuarto de máquinas eléctrico? Entonces, si eso se inunda y se daña, se va la luz por otro lado que no está en la mancha del agua, ¿no? Entonces, hay que pensar en algo un poco más integrado. Bien, acá los efectos en cascada son resultado de los daños a infraestructura crítica, ¿no? Si se inunda la 10 de agosto, mucha gente no va a poder moverse de un lado a otro, ¿no? Y tal vez les despiden del trabajo o pasan muchas cosas, por eso se llama efecto cascada, ¿sí? Bien, un poco, no sé, les traje las preguntas de investigación, cuáles son las relaciones entre la infraestructura crítica y los efectos en cascada a nivel de ciudad, pero considerando el cambio climático, ¿no? Cómo se pueden utilizar las interdependencias de la infraestructura crítica para respaldar mejor la toma de decisiones. Quiero orientar el tema hacia planes de gestión de riesgos, pero más reactivos, más proactivos, quiero decir, ¿sí? Y en qué medida se pueden adoptar el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y ciudades sensibles al agua para mejorar la resiliencia en un asentamiento urbano, ¿sí? Para resolver esto, estuvimos junto con mi supervisor y algunos colegas de él buscando como el mejor caso de estudio. O sea, ustedes, cuando diseñan algo, ustedes buscan como el peor escenario, ¿no? Para poder diseñar algo que contenga otros escenarios más favorables. Entonces encontramos un caso de estudio bien interesante, que está localizado en Italia, en la isla de Sicilia, ¿sí? La isla de Sicilia, ustedes conocerán que a Italia se le conoce como una bota, ¿no? Italia es una bota que patea una piedrita. La piedrita es Sicilia. Ahí se acuerdan, ¿ya? Es una isla, ¿no? Una isla triangular y el caso de estudio está ubicado en una de sus esquinas. Es bien interesante este caso porque hay un lago, ¿no? Un lago que tiene aquí una duna. Aquí lo podemos ver un poco en central. Aquí no había nada, pero la presencia del lago, bueno, hay dos lagos, pero este es el más como llamativo. La presencia del lago atrae muchos proyectos inmobiliarios alrededor, en esta parte de acá, porque hay una vista espectacular del mar Mediterráneo, y eso se llenó así, se impermeabilizó así, ¿ya? ¿Qué hacía la gente? Aquí con esto está impermeabilizado. Cuando llueve, toda la escorrentía bajaba hacia el lago. Esa era la dinámica normal. Y solamente aquí hay una carretera y aquí había unos drenajes bastante rústicos que descargaban la escorrentía en el lago. Ahora, en el año 2000, este es un detalle importante, no hay un sistema de drenaje como tal construido, solamente las canaletas de la carretera y estas descargas rústicas hacia el río. No hay un sistema diseñado como tal porque la topografía es muy plana y está cerca del mar. Entonces aquí el promedio de altura es 1.2 metros sobre el nivel del mar. Entonces como que es difícil encajar un sistema de drenaje. Entonces como que lo han dejado así, descarguemos en el lago y todo en orden, ¿sí? Hasta que en el 2000 o 2001 este lago, el lago forma parte de una cadena de lagos que fueron declaradas un geositio. Entonces este lago se vuelve un cuerpo de agua protegido y ya no hay cómo descargar el agua en el lago. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bloqueemos estos drenajes rústicos para no descargar y cumplir con la norma de cuerpo de agua protegido, y eso causa inundaciones. Aquí, claro, esto se inunda porque alguien pasa caminando llorando por su ex. ¿Ya? Se inunda por todo ahí. Y este es un caso bastante interesante porque está muy limitado de construir un sistema de drenaje tradicional. Entonces, no queda de otra que
buscar la manera de implementar un sistema de drenaje sostenible. No hay de otra. ¿Sí? Sí le ven el caso de estudio cómo funciona. ¿Sí? Topografía muy mala para construir drenaje, y esto ya está impermeabilizadísimo, está si recuerdo bien, un 60% impermeable. ¿Sí? Aquí hay casas de gente bastante pudiente, son casas enormes, extensiones grandes, y bueno, y tenemos esa limitación de que es un cuerpo de agua protegido. ¿Sí? Ahora, la única solución es drenaje sostenible. Buscar soluciones basadas en la naturaleza para ver cómo hacerle. ¿Sí? Entonces, para explorar este caso, lo que estamos haciendo es utilizando modelamiento hidrológico. Aprendan modelamiento hidrológico, chicos. Si no se salten esas clases porque ahí está el futuro. ¿Sí? El tipo de modelamiento hidrológico que usamos, justamente consideramos esta zona de estudio como cuenca hidrográfica, le damos características, ¿sí? Y utilizamos un tipo de modelo, basado en la física, ¿sí? Es decir, imagínense como que, bueno, hay varios modelos que son empíricos, ¿sí? Este tipo de modelo, lluvia sobre grilla, es un tipo de modelo que trata de representar en lo posible el comportamiento físico real de una zona. Imagínense que es como que construyen un pedacito de la ciudad con legos, ¿sí? Pero si faltan información, ustedes construyen las fichitas, ¿ya? Hasta que arman todo. Y luego le riegan lluvia y ven qué pasa. Entonces son modelos de 2 dimensiones, donde podemos ver aquí la mancha. He utilizado GECRAS, seguramente han escuchado de este programa. Me orienté a usar, estoy haciendo ahí una comparativa porque GECRAS es gratis, es gratuito, pero originalmente no fue concebido para zonas urbanas, especialmente no zonas así altamente urbanizadas. ¿Sí? Estoy trabajando en una adaptación para representar zonas urbanas. Dado que la última versión, la 6.6, que ha salido recientemente, intenta recién integrar la parte urbana, pero no altamente urbanizada. ¿Sí? Además que la versión última, la 6.6, tiene problemas cuando manejamos diferentes tipos de uso de suelo. Solo se limita a manejar un tipo de suelo, por lo que hemos encontrado. ¿Has intentado con SWIM? Con SWIM, sí. He intentado con SWIM, pero he intentado con un programa pagado que es justamente para zonas urbanas, que quizá no es muy conocido aquí, el InfoWorks. Quiero hacer una comparativa. Aquí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, este es de GECRAS y este es de InfoWorks. Por el momento tomo InfoWorks como la base, porque este es para zonas urbanas, ¿sí? Y tengo resultados bastante consistentes al momento, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta área, este es un mapa de cuánta agua, la elevación de agua, ¿no? Aquí está .487 en esta zona de aquí, y aquí me sale .5. Entonces está como representando más o menos la realidad del asunto, utilizando las adaptaciones que les mencioné en GECRAS. Muy bien. Vamos a ver si una pregunta para mis estudiantes. A ver. Este es el programa de diseño. ¿Qué opinan de eso? Arriba esas rayitas en volumen azul. O sea que, no sé si la parte de abajo es de tiempo. Sí. Claro, sí, tiempo, y esta sería la precipitación. Como que la inundación o la precipitación más alta como que ocurre en un poco tiempo. O sea, es alto y un periodo de tiempo corto. ¿Qué más? Y que, o sea, que empieza como que llueve poquitito y luego llueve bastante. Ya, tal vez una pista de lo que da. Esta escala es 4 horas apenas. ¿Cómo les va? ¿Es una lluvia observada? ¿Es una lluvia? A eso va. De diseño? Exacto, a eso va, ¿no? El problema de la zona, uno de los problemas de las zonas urbanas.
Correcto. Ajá. Porque uno de los problemas en las zonas urbanas es que no hay estaciones, no hay datos, digamos, reales. Y nos toca manejar lo que hay, ¿no? Nos toca manejar eventos de diseño, que son métodos empíricos para diseñar una lluvia, vamos a ver, una lluvia sintética, vamos a decirle, para poder diseñar, ¿sí? Estas lluvias sintéticas se generan con las curvas IDTR de la zona. No son lluvias reales, no son eventos reales, uno los programa, tratando de representar la realidad, dado la falta de datos en zonas urbanas, que es un problema en cualquier ciudad del mundo, ¿sí? Un montón otro tema de otra charla, porque no es lo mismo poner estaciones en zonas alejadas que en zonas urbanas. Y especialmente, es triste decirlo, pero las estaciones en zonas urbanas son muy susceptibles al robo. Las rompen, se sacan los cables o se mueve, o ustedes sabrán, el cable de cobre es mina de oro, entonces es un desastre, ¿no? O qué sé yo, está la estación y decide alguien del edificio construir una chimenea ahí, entonces ahí perturba todita las mediciones. Entonces es otro tema, es otra dinámica de poner una estación en zonas urbanas a ponerla lejos, ¿sí? Bueno, esta comparativa la estoy explorando porque este programa es fácil, ¿no? Descargarse, quizá lo aprenden en clases. InfoWorks es un poquito más complicado, es bastante basado lo complicado es los inputs, porque se maneja con capas de sistemas de información geográfica que deben estar bastante bien configurados de una manera, y de ahí el programa las lee re fácil. Es un muy interesante programa. El problema es que la licencia cuesta 10.000 euros. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, lo que estoy explorando es, como un poco pensando en la accesibilidad, es de cómo adaptar algo gratis en estos casos de estudio, lo cual presenté justo antes de venir acá, en la Universidad de Catania, en donde exploro estas adaptaciones que les comento de un programa gratuito para zonas altamente urbanizadas. Y que bueno, esperemos que salga la publicación en los próximos meses. ¿Qué más les puedo contar? Encontré algo también interesante, comenzando a tocar el tema de los SUTs para terminar la charla. Aquí utilicé Swim, también es gratuito, ¿sí? Sin embargo, este no es un modelo 2D. Honestamente, solamente se separa en cuenca, solamente dice el input y output de la cuenca. Pero no me es posible de dar una mancha así como este modelo de acá, ¿sí? Sin embargo, para lo que estoy usando el EPA-Swim es para cuantificar. A ver, en resumen, lo que estoy haciendo es, aquí les mencioné que no es muy factible diseñar un sistema de drenaje por las condiciones topográficas, ¿sí? Pero aquí diseñé un sistema hipotético que no es para nada factible, pero solamente lo diseñé para cuantificar, para tener una idea de cuánta agua recojo de aquí, del área de estudio con las casitas tal cual está. Y esto me sirve para explorar escenarios. Y hay un patrón bien interesante que hasta el momento he encontrado, ¿no? Intenté con diferentes periodos de retorno, ¿sí? Y también con diferentes coberturas de zona impermeable. Entonces, esto lo hice en las condiciones reales. Está en un aprox 60% de zona impermeable aquí, ¿sí? Entonces hice muchas permutaciones diciendo, ¿qué tal si esto está 100% cobertura vegetal? ¿Qué tal si está solamente 10%? ¿Qué tal si solo está 20%? ¿Sí? Y también con todos los escenarios de lluvia. Y empecé a ver un patrón, ¿no? Vemos que en mi sistema hipotético las tuberías colapsan. Intenté buscar bajo qué precipitación mis tuberías hipotéticas colapsan, ¿ya? Entonces encontré este patrón de aquí,
que para la misma zona, una lluvia de periodo de retorno, qué sé yo, de 20 años, un evento de 3 horas de inundación, de periodo de retorno de 20 años, para que no colapse mi sistema hipotético, necesito que todo esto esté, que tenga un 30% de zona impermeable. ¿Sí la entienden la gráfica? ¿Ya? Entonces, si esa lluvia se vuelve más fuerte, por ejemplo, una de 30 años de periodo de retorno, necesito que para que mis tuberías hipotéticas no colapsen, que toda esta área esté impermeabilizada solamente 20%. ¿Ya? Ahora, ¿para qué voy a usar? Esto es algo primitivo de la parte de los SUDs que estoy explorando. Pero ¿qué me da la idea de esto? Si aquí está ya viviendo gente y está impermeable un 60%, yo no puedo ir a decirles, bueno, se me desalojen porque necesito plantar más árboles, ¿ya? Sino que más bien necesito buscar la manera de utilizar soluciones basadas en la naturaleza de alguna manera para que toda esa agua no caiga. Recuerden, esta imagen, esto es solo considerando el área impermeable. Pero ahora, ¿qué ocurrirá si yo integro estas cosas? ¿No? ¿Qué tal si ahora me armo un escenario de, qué tal si todas las casas aprovechan el agua lluvia? ¿O qué tal si todas las casas reemplazan su parqueadero de concreto con vegetación? ¿O qué tal si todas implementan jardines de lluvia? Y ver qué pasa. Entonces, a esto aún no tengo respuesta, pero es lo que estoy explorando al momento. Y también, probar estas tecnologías en los modelos que sí se puede. También habría que buscar adaptaciones. Justamente entiendo que InfoWorks sí maneja un poco de esto, Swim también un poco por ahí. Y también integrar un poco de las técnicas de drenaje urbano sostenible en esta investigación que estoy haciendo. Esa es un poco lo que he venido a presentarles, un poco de conclusiones para terminar. Que nuestras ciudades no están listas para extremos climáticos al momento, que no todos los desastres se pueden prevenir, por lo que se debe tomar un enfoque en el cual se debe coexistir con ellos. Las prácticas actuales para abordar las inundaciones en las ciudades de todo el mundo son principalmente reactivas, es como limpiamos el desastre y continuamos nuestra vida, en vez de proactivas, ¿sí? Las estrategias tradicionales para mitigar las inundaciones han sido criticadas por sus impactos ambientales, su potencial de fracaso, la transferencia de riesgos, el costo y una falsa sensación de seguridad que nos dan, ¿sí? Y nos desalienta a explorar nuevas alternativas. Y la infraestructura gris, que funciona junto con infraestructura verde y azul, que me imagino que ya están estudiando un poquito, tiene el potencial de generar resiliencia contra inundaciones, y hay bastante investigación, al menos en Europa, donde refleja que varias personas están tomando ya conciencia y dicen, ok, existen estas tecnologías, estoy dispuesto a pagar por ellas, en mi recibo de agua o en mi recibo de luz. Eso es lo que les puedo presentar, un poco de las referencias que utilicé, y muchísimas gracias por su tiempo. Sí, ahí tenemos como media hora, pienso yo, o no lo sé. No sé si tienen preguntas, o comentarios, o ideas. Claro. ¿Conclusiones? ¿Qué es lo negativo que se ha visto en Australia, donde mostraste este tema donde generaron estas zonas de inundación en parques, en estadios? ¿Cuál es el efecto negativo de esta obra? Negativo. Sí. Eventos negativos, son usualmente estas estructuras son pensadas en 4 ejes, ¿sí? Entonces ellos pretenden, o sea, los tienen cuidadosamente planificados para que resuelvan, sea problemas de cantidad de agua, asuntos, vamos a llamarlo así, asuntos de cantidad de agua, calidad de agua, biodiversidad y amenidad. Es decir, si
yo instalo un tanque en mi casa, un tanque para recolectar agua lluvia, yo estoy lidiando con un problema de exceso de agua, por ejemplo, pero yo estoy reteniendo el agua como tal. Entonces, solamente yo estoy manejando un asunto de cantidad de agua, ¿ya? Ahora, un diseño se vuelve más fuerte y sostenible si maneja más o todos a la vez. Entonces, ¿qué tal si yo reemplazo, capturo el agua lluvia y el exceso lo mando a una laguna de inundación en mi casa? Entonces, yo estoy capturando agua y atendiendo, filtrándolo un poquito. Entonces, yo estoy atendiendo dos. Si tengo una laguna bonita, puedo sembrar plantas alrededor y estoy creando hábitat para especies. Estoy atendiendo un asunto de biodiversidad. Y si yo construyo una laguna bonita, digamos, eso trae bienestar social. Entonces, si ves cómo el diseño como tal te actúa en eso. Entonces, los impactos negativos que se me ocurren son pequeñitas fallas de diseño en cuanto a temas de seguridad o de mantenimiento. Porque a veces, si tu laguna es muy amplia y tal vez quieres lidiar con muchos contaminantes, tú no puedes usar cualquier plantita, digamos. Igual hay bastante investigación de que ciertos tipos de plantas capturan incluso metales pesados, pero necesitan como que un régimen súper específico. Tú sabes que cuando van creciendo en la línea de vida de la plantita, hay un momento donde capturan más, pero luego ya capturan menos. Entonces debe ser cuidadoso con la poda, y esa es una de las fallas. Que a veces, qué sé yo, viene el jardinero del parque y te machetea todito, porque no lo sabe, ¿no? Porque quizás no sabe que esa no debe cortar todavía. Ajá, entonces son como fallitos así. O hay estructuras que las dejan libres sin quizá una buena legibilidad, digamos, de saber que ahí es un pantano y la gente se ha caído ahí, o ese tipo de fallitas, porque son relativamente cosas nuevas, ¿no? Entonces es prácticamente ensayo-error. Sí. Con el anterior. ¿Está? Ya. O sea, tú tienes una lista ahí de posibles. Sí, es como ejemplos, alternativas. Sí, van a tener un impacto mayor o menor. Correcto. Ajá. Tienes una idea, ¿no? Yo algo de los techos verdes y el volumen, digamos, para apaciguar picos de ciudad. Sí. Nosotros no tenemos. Sí. O sea, está todo verde. Justamente en la conferencia en Catania que vi hace poco estaban investigando esto, y ahí el problema grande, que aún como que no se sabe mucho qué hacer, es que requiere muchas capas de sustrato. Entonces, eso incrementa bastantísimo el peso, por ejemplo, el peso del diseño, y encima esto se va a llenar de agua, el agua se vuelve más pesado todavía. Entonces es como que aún no se sabe cómo lidiar. Si es que yo pongo eso en un techo de un edificio altísimo, estoy incrementando la carga muchísimo en la parte de arriba, que ustedes saben que es crucial para un edificio en términos sísmicos. Entonces hay unas cosillas que hay aún vacíos de investigar. Una pregunta que siempre me gusta hacer a los ingenieros jovencitos de qué calor capta un subidez. Y claro, ahí hay un problema de práctica. Más o menos son entre 50, 80, 100%. ¿Ya? La siguiente pregunta es, ¿a qué caudal capta, digamos, un sur como el que hemos construido al lado de la Plaza de Toros? Vieron en la avenida, hicimos los primeros surts, ¿ya? De hecho, hizo la administración zonal de la zona norte. Entonces, ¿cuánto caudal maneja eso? Porque además este es un sur que recoge agua lluvia de la calle. Claro. Tenemos sur hecho solo por biólogos. No coge agua, por ejemplo, en el sur, en la parte sur del aeropuerto antiguo. Tú te vas ahí en un sur, pero este sur no recoge agua de la calle. Ah, pero bueno, no lo sabía. Claro, porque es más fácil. O sea, si yo hago solo ingeniería civil, soy feliz. Pero si me toca ponerme con el biólogo, y otro tema. Sí, es bien difícil. ¿Ya? Es bien difícil. O el arquitecto, el paisajista, es difícil. Hagamos una experiencia en la que vayamos integrando. Entonces,
para hacer, por ejemplo, de la Gaspar de... No lo sabía que había uno. Sí, Qué bueno, ya lo voy a visitar. ¿Ya? Vamos. Entonces, claro. Vamos. Entonces, fuimos con el biólogo y él nos botó nos bajó a la tierra inmediatamente. Pero este árbol no se puede mover. Este árbol no se puede inundar. Si usted quiere mover este árbol, vale $20,000. Pero si eso no llega a valer $20,000, o sea, ¿ya? Entonces es necesario, digamos, esta interrelación. Sí. Pero vamos a la pregunta. ¿Qué caudal capta? Si un sumidero capta 100 litros, ¿qué se les ocurre a ustedes, por ejemplo, un tanquecito que está lleno de litio, que tiene arriba un estrato natural de suelo vegetal y arriba ya la planta? ¿Qué caudal tendrá que manejar eso? Evidentemente es un caudal mínimo, porque parte del espacio está siendo ocupado ya no solo por agua, ¿cierto? Es 10 veces menos. Entonces, un poco es el tema. El desequilibrio. Esa es la que tenemos que ir aprendiendo y es la que ustedes van a desarrollar en el futuro. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no pongo litio y pongo arena? Es 10 veces más. O sea, está en la escala logarítmica inferior. Porque acuérdense en el concepto de permeabilidad. ¿Cierto? Entonces uno es 10 a la menos 4, el otro es 10 a la menos 5, el otro será 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué caudal realmente estoy manejando de agua lluvia? Y yo pongo un elemento. Y el ingeniero tiene que saber eso previamente. Porque tú eres el diseñador. Sí, justamente hay, en el congreso que les comento, había muchísimos temas de esto, de infiltración, de investigación en los techos verdes, en los jardines verticales, porque también hay falta, ¿no?, de esta cuantificación de, por ejemplo, las plantitas son maquinitas que toman el agua y la devuelven a la atmósfera, pero también hace falta como esa cuantificación de cuánto logran captar y para mandar a la atmósfera, ¿no? Entonces hay mucha investigación por hacer, ¿no?, en estos temas. Bueno, solo como una pregunta corta, me interesaba mucho saber si es que la investigación que se está haciendo de alguna manera ya tiene pensado cómo, si se logra saber y se logra entender cómo sería la adaptación de esta ciudad para que no bote mucha agua arriba, ¿quién la va a implementar? Si se sabe si ya existe, no sé, yo que sé, un municipio, si existe un trabajo, porque a mí lo que me da bastante que pensar es que para establecer todas estas lógicas de, yo que sé, no impermeabilizo mi patio y si no le permeabilizo, le hago una zona de cultivo, yo que sé, primero que se necesita trabajar mucho con la comunidad para correctísimo, su lógica totalmente, de vida, ¿no? Totalmente. La lógica de vida cada día. Y luego también, cómo, no sé, si existe el ministerio, porque a mí me queda mucho que decir frente a que la investigación está súper linda, pero las barreras mentales de las que tú hablabas cuando dices los políticos tienen las barreras mentales, a mí me parece que la brecha se incrementa cuando no trabajamos teniéndolos en cuenta como actor totalmente, y también a la sociedad. Entonces, totalmente. Desconocemos totalmente lo que dijo Carlita hace un rato, es el tema de la relación entre con la gente y el tema técnico. Sí. Entonces ahí un poco quería saber si tal vez allá ya estaba pensado, porque en Ecuador las brechas tienen que dar muy grandes. Sí. Justamente, ¿dónde está esa imagen? Aquí. En el caso de estudio como tal, bueno, es un ejemplo más localizado, en la subcuenca 3 o 4, si recuerdo bien, 1, 2, 3, es una de estas dos. Se ha hablado sobre porque justamente la gran mayoría de escorrentía se da en esta zona y en esta zona. Entonces, en esta zona hay una partecita industrial abandonada y se ha propuesto con talleres participativos donde se reúne gente de diferentes ámbitos, ¿no?, del gobierno, representantes de barrios y todo eso, y se ha quedado en una propuesta de solución que entiendo que hay un proyecto de consultoría al respecto, de poner como una cisterna común para captar el agua lluvia. O sea, no es algo que haga cada casita, sino algo un poco más centralizado, digamos, pero que estén de acuerdo todos. Y esto será investigado
para ser implementado en este terreno vacío que te digo. Entonces, un buen inicio es justamente trabajar con diseño participativo, o sea, integrando a la comunidad. Tiene muchos valores esto, ¿no? Al hacer partícipe a la comunidad se empodera de esa obra. Es como que dice, ok, yo participé en eso, yo vi los planos y ahora ya está ahí. Y se preocupa un poco más, estará a favor del mantenimiento e incluso estará a favor de pagar por la existencia y mantenimiento de esa obra. Como contraste, si solamente aparece un monstrete ahí, la gente va a sentirse así como que, ¿qué es esto? ¿Quién puso esto? Se puede armar polémica, que se construyó esto, que es beneficia a este otro, que es bastante problemático cuando no se considera a la comunidad, y cuando la comunidad entiende, o sea, debe estar bien informada en cómo funcionan las cosas para evitar polémicas, ¿sí? Es una experiencia rapidísima. En un proyecto de voluntariado que justo participé con mi colega y amiga Giovanna, rápidamente voluntariado para arreglar un sistema de redes pequeño para una comunidad en la Amazonía. Pero nosotros manejábamos tuberías donadas. Entonces había que trabajar, teníamos diferentes diámetros y había que usar lo que había, ¿no? Entonces, bueno, se armó el sistema, pero en un lado de la calle había un diámetro y en el otro lado había otro diámetro. Es lo que había, ¿no? Todo estaba funcionando, pero ya se empezaba a escuchar comentarios de la gente del un lado de la calle, así, pero ellos tienen la tubería más grande, ¿no? Entonces les va a llegar más agua, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué onda? Sí, entonces sí ven cómo es importante. Y eso puede causar más problemas, de que no cuiden o que no les interese la obra, solamente por estas malas interpretaciones. ¿Sí? Yo quiero participado demasiado. No, perfecto. Verán, ¿para dónde estamos pensando? Lo que vemos desde Egipto, hay 3 climas. O sea, hay un clima de páramo, donde dicen que cae páramo, ¿cierto? Y es un clima, es un sitio además bastante protegido que básicamente es lo que no ha cambiado, lo que ha sido más o menos protegido, ¿ya? Es un clima frío. En la medida que tú vienes del sur hacia el norte, el clima se va haciendo seco. Sí, totalmente. Vivimos en un sitio más o menos templado. En la mitad, sí. Luego tienes San Antonio, tienes... Claro, la mitad del mundo es otra cosa. Es otra cosa, sí. Entonces, será la misma solución para Guamaní que para San Carlos, o será la misma solución, digamos, para la Poli que para ponerlo en Calderón. Claro, es súper localizado. Es muchísimo, porque tú te vas a ver el desarrollo que hizo un municipio, digamos, en un parque en Calderón, y encuentras la misma solución. Es cierto que desarrollaste el otro ejemplo del otro lado. Esa básicamente es la reflexión que debemos hacer. Me encanta la propuesta porque está haciendo una adaptación a un sitio bajo las características de ese. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera, ya tenemos un poco de idea porque Franklin Beltrán, que también es técnico, hizo un análisis de la fuga de Hop y dijo que el dietograma está un poquito sesgado, no está en el eje. Ustedes vieron el dietograma en la mitad, él dice que es en el segundo cuartil. Entonces, ¿qué hizo? Se fue aquí al observatorio, se trabajó todas las faltas de un montón de años y dijo todas las tormentas intensas y cuál es el patrón de lluvia. Ese trabajo no está hecho todavía, no está terminado. Y debería ser hecho para cada clima, para cada estación con la que cuenta Quito que tenga más de 10 años. Tampoco es que puedo coger las estaciones de la empresa de agua y generar IDF. Entonces hay bastante trabajo que hacer. Esta industria está empezando. Y ustedes van a trabajar en esta nueva industria de agua dulce. Y es importantísimo los datos, o sea, generar datos, muchos escenarios de modelamiento, estaciones, diferentes zonas, porque eso también potencia los diseños. Sí, bueno, eso creo que es todo. No sé si hay más preguntas quizá. La cuestión está cuando
trabajábamos a mi oficina, contabas cómo llegaste a hacer este doctorado y que nos cuentes un poco cuál es el formato del doctorado. Ya. Porque es un tema bastante práctico, pero ¿por qué es un tema bastante práctico? Ya, la Unión Europea está, como les comentaba, está financiando mucho temas de sostenibilidad, porque ya ha empezado a sentir las consecuencias, vamos a decirlo así, en muchas aristas, no solamente en el agua, en temas de carbono, ¿cómo se llama?, desechos, muchas aristas, ¿sí? En uno de estos proyectos genera un programa de doctorado como parte de un consorcio de universidades. O sea, es un grupo de un montón de universidades, ¿sí?, las cuales reciben en conjunto bastantísimo financiamiento para académicos. Entonces, es un programa donde ustedes son, bueno, en mi caso soy estudiante, todos somos estudiantes de la Universidad de Pavía, que era en el centro de Italia, pero trabajamos en una universidad anfitriona, vamos a decir, dependiendo del tema, ¿sí? Entonces, la postulación estaba, bueno, le contaba que simplemente estaba en el internet y en una publicación de Twitter apareció esto y decidí leer un poco más y el proyecto justamente me gustó bastante. Encontré una plaza donde pude aplicar que venía bastante bien con lo que quería aprender. Mi interés es modelamiento hidrológico en zonas urbanas. Entonces encontré algo bueno para mí y es como postular a un trabajo. Sí. Entonces la beca me provee todo. Y aparte tenemos un fondo de investigación porque al ser parte de un consorcio de universidades debemos tomar clases, algunas son opcionales, algunas son obligatorias, algunas son en línea y algunas son presenciales. Y esto me ha permitido conocer igual todo el país. He tenido clases tienes clases en la Universidad de Roma o la Universidad de Pavía o en Nápoles. Entonces, uno puede usar este fondo para moverse. Y no sé, mi consejo es que los ecuatorianos en verdad no le debemos nada a nadie y hay oportunidades ahí afuera para todos ustedes, pero unos tips rapidísimos antes que se acabe el tiempo es aprendan inglés, no le tengan miedo, aprendan a escribir, no le huyan a las clases de escritura académica y aprendan a leer artículos científicos. O sea, aprendan a entender la ciencia como tal.